Muchísimas gracias por acompañarnos en este último día de nuestro simposio en gestión de datos, nuevas tendencias tecnológicas. Vamos ahora a tener una conferencia bien interesante porque en esta conferencia lo que vamos a hacer es trabajar ya la aplicación como tal de la gestión de datos. En particular, nos van a acompañar estudiantes de la Maestría de Gestión de Información que han estado viendo algunas de las asignaturas de la línea de gestión de datos. Primero quiero presentarles a Daniela Castañeda y a Paula Ayala. Ellas son quienes iniciarán las conferencias, nos van a hablar particularmente de la estrategia de calidad en el proceso de PQRs. Para esto tendrán que pasar por estrategia de datos. La segunda conferencia está, o parte de la conferencia estará a cargo de Jackson Belandia. Jackson nos va a hablar de la gestión y estrategia de datos en el sector de evaluación de educación. Y por último, nos va a acompañar Gabriel Belandia, quien nos va a estar hablando de su proyecto de grado y las diferentes asignaturas que ha visto. Particularmente nos va a hablar de datos personales y ciudades inteligentes. Entonces, bueno, Daniela y Paula, sin más preámbulos, las escuchamos. Muchísimas gracias. Ok, bueno, buenos días. Nosotros les vamos a mostrar la estrategia de calidad de datos para proceso de PQRs basadas en las metodologías elaboradas en las materias de calidad de datos, estrategia y gobierno de datos. Entonces, vamos a iniciar primero con que tenemos que conocer el negocio y el proceso como tal para a partir de esto identificar riesgos que podemos tener en cuanto al manejo o el uso de los datos. Ya teniendo esto, planteamos la misión y la visión de la estrategia de datos como tal para tener claros el objetivo de lo que queremos con nuestra estrategia. Posteriormente, realizamos una evaluación del nivel de madurez de la compañía o de los involucrados dentro del proceso, eh, pues para determinar cómo estamos. Luego hacemos una valoración económica para saber qué recursos necesitamos para llevar a cabo nuestra estrategia de datos. Y por último, ya tenemos con todo esto planteado nuestro plan de trabajo y empezamos ya con todo lo que es gestión del cambio. ¿Qué buscamos en el conocimiento del negocio? Básicamente, eh, tenemos que conocer la misión, visión de la compañía, también los objetivos estratégicos y estructura organizativa y los valores como compañía. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia de negocio tiene que estar muy alineada con la estrategia, sí, como con la estrategia o como lo que quiere hacer la compañía. A partir de esto, evaluamos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en nuestra OFA, tanto como negocio, como proceso y como cultura organizacional en cuanto a datos. Y por último, miramos nuestra propuesta de valor en un Canvas para identificar como tal nuevas actividades o cosas que podamos realizar que aporten al valor que se quiere como compañía. Básicamente, el proceso de PQRs inicia con el envío de una solicitud, queja o reclamo por parte del cliente. Atención al cliente la recibe. Esta solicitud se hace por medios digitales, físicos o por llamadas telefónicas. Posteriormente, atención al cliente se encarga de reasignar esto a cada una de las áreas, porque en una solicitud puede venir varias quejas o reclamaciones de diferentes temas. Todas las áreas dan la solución o la respuesta a esta solicitud y atención al cliente se encarga de unir la respuesta para darle una respuesta única al cliente. ¿Qué vemos que está pasando en el proceso de PQRs? Una falta de control en la cantidad de PQRs que llegan por cada cliente. Estas pueden ser recurrentes o pueden ser de distintos, que nos llegan por distintos canales. No hay un control claro de este tema. Los tiempos de respuesta pueden ser mayores a los 15 días que están determinados acá en Colombia. También en muchos casos las páginas web no permiten que el usuario interactúe con ella fácilmente, lo cual genera una mala experiencia para el cliente.
También se genera como algunos desconocimientos de las áreas que manejan estos datos y, como les mencionaba, también duplicidad de los mismos. Con esto identificamos unos riesgos como la pérdida de datos al realizar migraciones entre los sistemas, el robo o filtración de datos personales, lo cual es crítico para una compañía porque daña la imagen, la reputación y puede afectar la confiabilidad o la vista que tienen tanto los clientes como otras empresas de nosotros. La incorporación de nuevas regulaciones de tratamiento de datos si no estamos pendientes de ellas, que los asesores no identifican adecuadamente el dato en qué hora se registra. Esto implica retrocesos en cuanto a tiempos. eh, y el ingreso de datos no funcionales por parte del cliente. ¿Qué buscamos como tal con la estrategia? Reducir el porcentaje de PQRs, ya que esto nos da como foco en qué estamos fallando como compañía o qué tenemos como puntos de mejora o acciones correctivas que debemos de tomar. Entonces, pues nos dan oportunidades en cuanto a ese tema. También tener más control como tal del proceso y de las PQRs, estandarizar el proceso, mitigar los riesgos que evaluamos anteriormente, mejorar nuestra reputación como compañía y pues reducir costos en general. Ya en cuanto a la valoración económica, las empresas cuando comienzan a trabajar en estrategia de datos y calidad de datos, comienzan a tener unos beneficios cuantitativos. Estos datos los obtuvimos de una conferencia de Marilu López, donde nos indica que el 60% aumenta fuentes de ingresos, el 66% de las empresas comienza a ofrecer nuevos servicios a sus clientes, también incrementa la lealtad de clientes, asimismo genera una mejor experiencia al cliente al manejar mejor sus datos, se generan nuevos datos, a partir de los datos más información y así obtenemos más conocimiento para poder conocer mejor al cliente. El 50% de las empresas mejora la toma de decisiones y el 31% crea lazos con socios y proveedores, ya que al tener buena calidad en los datos podemos aprovechar la información y hacer intercambio de información entre los proveedores. ¿Cuáles son los perjuicios económicos? Es que la mayoría de las empresas gasta más del 30% en presupuesto en personal para hacer limpieza de datos. También podemos perder clientes al no poder contactarlo oportunamente ante un posible fallo en estos servicios públicos. La mayoría del personal gasta más tiempo en actividades de business intelligence que de business analytics por lo mismo, por tener que limpiar sus datos y trabajar en calidad de datos. Y con baja calidad de datos estamos más propensos a tener sanciones regulatorias y demandas por mal uso de la información, por tener poca seguridad de nuestros sistemas y por tomar malas decisiones. Dale, Paula. Después de haber conocido toda la parte del negocio, comenzamos a trabajar en el conocimiento de los datos. Entonces, hicimos un diagrama de nuestro ciclo de vida del dato, de dónde se crea la información de las PQRs y quién la crea, dónde se almacenan estos datos, en cuánto tiempo duran almacenados, quién los elimina y en qué momento se eliminan. Luego hicimos un modelo conceptual para identificar pues qué datos tenemos como categóricos, como referenciales, qué otros datos tenemos ay, perdón, y cómo se unen entre ellos. También hicimos un modelo lógico ya para tener estas cifras en nuestros sistemas y definimos un glosario de términos para que todos entendamos los mismos conceptos de la misma manera. Ya por último, clasificamos los datos de este modelo conceptual, ya sea según su formato, los clasificamos en datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, también según su acceso, si son públicos o privados, y si son documentos o ya son solo registros. Dale. Bueno, ya desde la parte de gobierno, debemos desarrollar una estrategia de gobierno de datos. ¿Qué necesitamos aquí? Que nuestra estrategia de gobierno de datos apoye e impulse como tal la estrategia de datos y la de gobierno propiamente. Posteriormente, se establecen políticas relacionadas con los datos, gestión de metadatos, acceso, uso y seguridad y pues obviamente también calidad. También planteamos unos estándares de calidad que pretenden impulsar estándares en cuanto a arquitectura y calidad de los datos. Luego hacemos vigilancia, que como tal tiene el fin de observar, hacer como una práctica de auditoría para la corrección de calidad política o gestión de los datos en las áreas que necesitemos o en las actividades que necesitemos corregir. Posteriormente, calculamos KPI, bueno, hacemos KPIs o indicadores para garantizar el cumplimiento de los datos
Y también en cumplimiento, que estemos enfocados en que se dé cumplimiento a todo el tema regulatorio. En gestión de problemas buscamos identificar si es necesario escalar los inconvenientes que tengamos o si los podemos resolver desde un punto de vista operativo, táctico y estratégico de ser necesario. Esto para que no todos los problemas que tengamos lleguen a un nivel estratégico. Y por último, planteemos proyectos de gestión como tal, para mejorar las prácticas en cuanto a la gestión de los datos. Listo, después de conocer como todos los pasos para implementar gobierno, queremos mostrarles como el ASIS y el TUI de una implementación de gobierno. En el ASIS tenemos desconocimientos de los distintos procesos, desconocimiento de la importancia de los datos, no hay roles y responsabilidades claras para saber con quién nos podemos comunicar en cuanto a un problema de los datos, no está definida una estructura organizacional que maneje datos, no hay control sobre los hallazgos de los datos y planes de acción eficientes y tampoco como un seguimiento para que estos planes de acción se cumplan en las fechas estipuladas y hay datos aislados en diferentes áreas de las organizaciones. En cuanto al TUI, queremos que haya accesibilidad de los datos, que haya un autoservicio para todas las personas en cuanto a los datos, gestionar los datos como el activo más importante de la organización, agregar valor a los datos, que hayan responsabilidades y funciones claras, alinear los términos globalmente para que todos entendamos los mismos conceptos de la misma manera, tener arquitecturas definidas para que todos los sistemas se comuniquen entre sí, haya sincronización entre los sistemas y que las políticas, procesos y estándares definidos se cumplan de manera correcta. En cuanto a calidad de datos, después de haber entendido la parte de estrategia de gobierno de datos, entender los procesos, entender negocios y sus necesidades, identificar los roles de las personas que manejan datos, hacer una conceptualización de términos y luego identificar qué datos son importantes para el negocio y cuáles son los datos que se les tiene que aplicar su distintas reglas de negocio de calidad, verificamos el ciclo de vida de los datos y ya centrándonos solo en la parte de calidad, comenzamos a clasificar los datos, como les mencioné antes, definimos los riesgos que tenemos en cuanto al proceso y en cuanto a datos, definimos reglas de negocio, hicimos un perfilamiento y análisis de causas de por qué estamos teniendo esos datos con baja calidad, implementamos estas reglas de negocio, luego comenzamos a trabajar en indicadores para saber cómo estamos en cada dato que le estamos aplicando calidad. A partir de los hallazgos que tengamos de esos indicadores, comenzamos a realizar planes de acción y esos planes de acción tienen un constante monitoreo para que se identifique como la causa raíz y también se corrijan los hallazgos que se presentaron. Dale a la siguiente, por favor. Esto es en la de gobierno. Ya, gracias. Como les decía, en cuanto a los riesgos de calidad de datos, uno muy importante es el último, es el de habeas data en la dimensión de calidad de disponibilidad. El riesgo que presentamos tiene un impacto alto, ya que al no contar con la autorización de tratamiento de datos personales en tiempo real, pues una consecuencia que podemos tener es que vamos a utilizar el dato sin autorización del cliente cuando ya nos ha manifestado que no quiere que sea usado y esto puede llevar a multas por no tener los datos actualizados y disponibles en nuestro sistema. Este es un ejemplo en cuanto a las reglas de negocio. Uno de los datos que teníamos era el número de documento e implementamos distintas reglas de negocio en cuanto a 5 dimensiones de calidad, como las son exactitud, completitud, portabilidad, trazabilidad y precisión. Después de tener estas reglas como en nuestros sistemas, hicimos un perfilamiento de los datos para analizar qué datos tenemos, si son categóricos, si son numéricos, qué tipos de datos son, y luego identificar después de ese perfilamiento qué datos son los que están cumpliendo esas reglas de negocio y cuáles están rechazando. Dale. Estas son ya en este análisis de causas, sí, lo definimos en 4 pilares y nuestro problema grande era que no se puede contactar al cliente. En cuanto a los datos, identificamos que no hay reglas de validación, no tenemos incluso los datos y no hay datos precisos, entonces por esta razón no los podemos utilizar de manera eficiente. En cuanto a los procesos, no hay políticas definidas para un buen uso de los datos, las reglas de negocio no se definen,
falta documentar como todo en los sistemas y falta definir y documentar la arquitectura. En cuanto a tecnología, hay diferentes reglas de calidad en todos los sistemas. Hay cargas masivas sin calidad, migraciones de datos continuas y a veces se pierden datos. No hay la misma estructura de datos que tengan el mismo formato. Hay poca sincronización entre los sistemas porque no se comunican entre ellos. Y en cuanto a las personas, hemos identificado que no hay formación continua del personal que diligencia los datos, hay errores humanos, hay cambios de personal constante y también hay poca importancia en los datos y por eso pues tenemos baja calidad. Ya por último, como mencionaba Paula, siempre tenemos que trabajar bastante en la gestión del cambio para cambiar esta cultura organizacional si queremos comenzar a trabajar bastante en los datos. Lo que nosotros proponemos es dar acceso a los datos a todos dependiendo de su perfil para que no dependan de otras áreas para trabajar con sus datos, empoderar a las personas en el uso de los datos, ya que si mostramos cómo los datos pueden ser útiles, haciendo ejemplos con otras empresas, pues ellos van a comenzar a trabajar en la importancia de estos datos. Formación continua al equipo, ya sea en temas tecnológicos, en temas teóricos, y buscar referentes en los procesos, ya que si queremos que la cultura de los datos se adapte rápidamente y satisfactoriamente, debemos trabajar en que los compañeros, toda la empresa, vea los beneficios de estos datos, cómo se monetizan estos datos, ofreciendo distintas experiencias y que si tienen alguna duda en cómo trabajar con los datos, busquen a un compañero que los pueda guiar cuando tengan algún problema. Ya por último, estas son las referencias que utilizamos para nuestro trabajo, como Marilu López para el tema de la valorización económica, Claire Bennett para el tema de la estrategia de datos, Kevin M. Lewis para el tema de gobierno. Trabajamos con el DMBOK, el CMMI para el nivel de madurez, también con Novalesh, la metodología Tinisoft la utilizamos en toda la secuencia de nuestro trabajo y la metodología ADKAR para el tema de gestión del cambio. Muchas gracias y le doy el paso a Jackson para que continúe con su presentación. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión y estrategia de datos en el sector de la evaluación de la educación. Primero que todo, pues vamos a conocer un poco más a fondo al ICFES, que es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Evaluación de la Educación. Pues el objetivo del ICFES es poder realizar evaluación, medición y buscar las mejoras que se puedan implementar a nivel de educación, no solamente para entidades públicas, colegios públicos, privados, sino también para otros tipos de entidades y empresas que requieran estos servicios de evaluación de educación que les permita mejorar sus procesos de educación. Pues aquí vamos a conocer un poco cómo funcionan todos estos procesos al interior. Al ser una entidad pública, pues está alineada al modelo integrado de planeación y gestión, en donde en sus dimensiones en las dimensiones están las de control interno, direccionamiento estratégico, gestión con valores, gestión del conocimiento, información y comunicación y talento humano. Todas ellas pues generan sus objetivos estratégicos de manera anual. Esos objetivos estratégicos pues generan unos programas y cada uno de esos programas generarían actividades independientes que esas actividades pues se les hace seguimiento en el plan de acción institucional. Pues para poder abordar todos los temas que estamos trabajando, pues vamos a aquí a tratar el tema de inteligencia de negocios. Esto está enmarcado en la asignatura de gestión de datos en inteligencia de negocios. Entonces, pues, ¿qué es la inteligencia de negocios? Es poder contar con todas las herramientas, tecnología y todo eso poderlo vincular en los procesos para que nuestros datos que tengamos, datos estructurados o no estructurados o semiestructurados, los podamos convertir en información y que esa información nos permita tener conocimiento del cual nos dé pues, herramientas para generar un plan o una estrategia comercial. ¿Por qué? Pues como lo estaba mencionando, pues un dato es totalmente diferente a información. Entonces, al tener datos, si podemos tener miles y millones de datos, pero si no están procesados de manera correcta, pues no vamos a tener una información que nos permita tomar decisiones. Fragmentación, si no hay una buena política, unos buenos gobiernos de datos, pues cada área de las entidades públicas o privadas, pues podría generar fragmentación de esta información y no se tendrían el análisis correcto. Y también, pues, al no estar muy bien alineado toda la gestión de datos, pues se generaría un tratamiento manual de estos datos
y pues todo esto sumado nos generaría poca agilidad al momento de procesar la información. ¿Cuáles son los beneficios de poder implementar esta inteligencia de negocios? Pues es manejar el crecimiento, dado que pues, se establecen unos objetivos y unas metas, entonces poder controlar ese crecimiento. También tener un control de costos, pues porque todo tiene unos presupuestos asignados, entonces se pueda tratar de mejor manera eh, todos estos costos y poder cumplir con los presupuestos pactados. Entender mejor a los clientes, pues porque el objetivo de todas las actividades que se realizan es poder satisfacer a los grupos de interés que están pues vinculados y al entenderlos pues podríamos conocer sus necesidades y satisfacerlos y poder contar con los indicadores de gestión correspondientes para que todo esto se lleve a cabo de manera correcta y estarlo monitoreando permanentemente. Necesidades del negocio, pues ya hablando de temas de estrategia de negocio, pues lo ideal es poder definir unas preguntas del negocio que necesiten respuesta para poder analizarlas y poderlas responder. Entonces, lo primero que se debería hacer es conocer los datos. Entonces, el conocer los datos es poder saber cuáles son los datos que necesito, cuáles son los datos que tengo, hacer una valoración si son útiles o no y cuáles serían los datos faltantes. ¿Todo esto para qué? Para satisfacer las necesidades que vienen pues a generar una mejora en los servicios a partir de los datos asociados al negocio, poder establecer los mejores servicios para todos los stakeholders y implementar mejoras o nuevos servicios en el negocio para que todo esto se pueda llevar de la mejor manera. Actualmente, pues el instituto cuenta con un sistema que es un sistema monolítico. Este sistema está pues enfocado en unos módulos y unas funcionalidades que atienden todos los servicios que se prestan. ¿Y a quienes se prestan? Pues a los diferentes usuarios que pueden ser ciudadanos, estudiantes, docentes, colegios, instituciones de educación superior, cada una con sus programas y los convenios que tenga el instituto. Eh, ¿A qué queremos llegar? Pues haciendo todo este análisis de la estrategia y la inteligencia de negocios aplicada, pues la idea es poder llevar todos estos módulos y funcionalidades a exponerlos como servicios. ¿Para qué? Para que desde diferentes herramientas nosotros podamos acceder a esos servicios, puede ser aplicaciones, chatbots, CRM, todo lo que se requiera implementar. Y para poder acceder a ellos, pues la idea es que se cuente con nuevos métodos de autenticación donde se garantice que la persona que está ingresando pues es la persona correcta para eliminar riesgos de seguridad en ello. En cuanto a se establece, pues se parte desde una misión de la estrategia de datos, la cual pues la idea es poder planear y mejorar los servicios a partir de los datos asociados al negocio de la organización, identificando de manera detallada los datos y su representación, de acuerdo a su formato, nivel de acceso y su contenido. Y también pues poder, la idea también cuando se está hablando de estrategia de datos es poder establecer una visión, la cual pues se estableció que en el segundo semestre del 2022 cumplir con los mejores estándares de servicios enfocados en responder las necesidades de los usuarios basados en la información que administran. Ya estableciendo un objetivo, pues la idea es poder disponer de estos datos transaccionales de la entidad para los grupos de interés que permitan analizar y tomar decisiones. Esto con el fin de poder hacer la implementación de las políticas públicas planeadas y también poder ampliar el mercado de productos y servicios que hace parte del portafolio que actualmente ofrece. En cuanto a las áreas de conocimiento, pues la idea es poderlo dividir en tres fases de abordamiento de cada una de estas áreas. En cuanto a la primera fase, pues la idea es tocar y hablar y poder analizar todo ese tema de diseño y modelado. Entonces, que exista un vocabulario común, que se considere muy bien y se analice la arquitectura de datos para poder hacer las actualizaciones necesarias. En estrategia de datos, pues que todo esto esté alineado con el plan estratégico del instituto y en cuanto a temas de seguridad, que la autenticación y que se pueda realizar una autenticación y confirmación de identidad. Las fuentes de información, pues son las que actualmente se tienen, que son transaccionales de las plataformas, los clientes, las bases de datos misionales y operativas, las bases de datos contables, de facturación y los usuarios registrados en la plataforma. A partir de esto, pues la idea es poder establecer unos hechos y dimensiones para que, pues, los cuales serían disponer que esta oferta de productos y servicios para poder generar una estrategia de ventas. Y la otra sería poder cerrar las brechas que existen entre la entidad y la ciudadanía, como midiendo el aumento de las inscripciones a la plataforma o al portal. Aquí se establecen como unos modelos conceptuales iniciales en donde hablamos de una persona, que una persona pues puede realizar diferentes tipos de actividades, como puede ser una inscripción, una citación,
poder realizar un pago y pues tendría asociados su usuario y su tipo de documento. Ya para las PQRs, pues cada PQR pues tiene un área encargada, hay un solicitante que las realiza y pues cada PQR debe ser respondida. En cuanto a los resultados, pues la idea es que cada uno de esos resultados pues se pueda hacer una publicación que lleve todos los datos de cada uno de esos exámenes, los datos de la persona y pues también asociado al estudiante, que el estudiante pues va a tener la información puntual del puntaje que él obtuvo. Eh, para ya aplicar todo esto, generarían unas reglas de transformación, las cuales serían limpieza, estandarización y duplicación. En limpieza, pues una de ellas sería poder resolver las inconsistencias que se cuentan los datos relacionados con clientes en la base de datos, para que estos pues, se mejoren en la plataforma. Estandarización, que se pueda agregar un atributo que indique la fuente de la información, y en deduplicación, pues eliminar toda la información que se encuentra actualmente repetida para poder ofrecer el mejor servicio a los usuarios. Ya en temas de calidad, la idea es poder contar con hablar y pues enfocarnos en temas de disponibilidad, confidencialidad, accesibilidad y exactitud. Pues, entonces, ese es como el ejercicio aplicado de las diferentes materias y asignaturas que hemos tratado en la maestría. Entonces, muchísimas gracias a todos. Le doy paso a Gabriel Velante. Gracias, Jackson. Buenas tardes para todos. Bueno, en mi caso les estaré hablando de mi proyecto de grado y un poco de lo que tendría que ver los datos personales y en relación con las ciudades inteligentes y de qué manera la privacidad de las personas pues se está viendo impactada en escenarios, en distintos escenarios, entre ellos con organizaciones. Bien, para empezar, el crecimiento de las ciudades ha ido en aumento en los últimos años, lo que conlleva que las ciudades se conviertan en prototipos de soluciones tecnológicas y que a su vez se definen como ciudades inteligentes. Digamos que todas estas necesidades están enfocadas o direccionadas a las personas y se trabajaría precisamente con los datos en particular de cada una de ellas. Bien, para empezar, los datos personales se definen como aquellas características particulares de una persona en la cual puede interactuar con otras personas o con organizaciones o con la misma ciudad inteligente. Se usa con la posibilidad de ofertar y generar o crear productos y servicios para satisfacer esas necesidades de las personas. Los datos personales permiten conocer un poco más de esas personas y precisamente plantear necesidades para sus diferentes necesidades en particular. Bien, en cuanto a los datos personales, existen diferentes escenarios, son los que se presentan en este slide. El más común de ellos es la identificación, donde conocemos el nombre, el domicilio, el teléfono de las personas, los entornos laborales, que conllevan a explicar un poco más en dónde trabajo, el correo corporativo, el teléfono de la organización para la cual trabajo. Escenarios patrimoniales que tienen que ver con información fiscal, cuentas bancarias, los escenarios académicos que dan a conocer un poco más de mi trayectoria educativa, los ideológicos que me permiten a mí conocer un poco más de las personas en que creo, a qué tipo de movimientos puedo estar afiliados, rasgos de salud, mi estado de salud, el tipo de sangre y otras características que me permitirían a mí permitirle a las organizaciones o a diferentes escenarios poder mostrar una necesidad en particular. Bien, las ciudades inteligentes, ¿cómo se definen? Se definen como aquellas que cuentan con capacidades tecnológicas y que combinan precisamente la información específica y la comunican para poder, a través de esta información, con soluciones, poder satisfacer precisamente las necesidades de las personas. Una ciudad inteligente se caracteriza precisamente por esa combinación de datos entre las personas y los diferentes entornos en los cuales está interactuando esas personas. Es importante hablar de la seguridad y privacidad de los datos y cómo esa privacidad se ve impactada en diferentes escenarios. Una ciudad inteligente, a su vez, lo que hace es una gestión de los datos para convertirla en información, después en conocimiento y generar
de alguna manera decisiones acertadas frente a diferentes escenarios como el transporte, la movilidad, el ambiente y temas digitales que conllevan a hablar precisamente de los datos personales. En el Parlamento Europeo del 2014 definían las ciudades inteligentes como un desarrollo sostenible y está orientado precisamente a que el 60% de las personas para el 2030 estarían casi en todas las ciudades. Por lo tanto, pues ese Parlamento define ciudades orientadas a la economía, a las personas, a la movilidad, al mismo ambiente, al tema de gobierno, al tema del vivir de las mismas personas y por consiguiente, pues un escenario de la economía conlleva precisamente hablar del comercio electrónico, los emprendimientos, los negocios, la posibilidad de emplear a las personas y todo esto en particular está involucrado con los datos y características de cada una de esas personas que conviven en las ciudades. La seguridad y privacidad en esos entornos, tanto en ciudades inteligentes como en organizaciones, están involucradas en el ámbito legal, en el uso y tratamiento que se le dan a esos datos, el objetivo comercial con el cual yo hago uso de esos datos, una estrategia de negocio que quiera yo orientar a esas personas y la competencia como tal entre los entornos. Hablando un poco más de la investigación y de nuestro proyecto que llevamos a cabo, el cual involucra la gestión y el gobierno de datos, tiene un enfoque de investigación, el cual definimos como un modelo de gestión y gobierno de datos personales, tanto en los entornos naturales y jurídicos para las compañías del sector retail. Un caso de uso en el cual aplicaremos este proyecto es una compañía dedicada al diseño, fabricación, confección y comercialización precisamente de estos productos de retail. En esta compañía se identificó escenarios como el retraso a respuestas de peticiones que da reclamos de los usuarios, con lo cual conlleva y está relacionado con datos en particular de esos usuarios, la calidad de esos datos para poder despachar los diferentes repositorios en los que se almacenan esos datos, un cumplimiento regulatorio y los diferentes mecanismos de seguridad y protección frente a los datos que pueden estar impactados y son un poco débiles. Todo esto conlleva a la dificultad de generar un análisis de marketing y de alguna manera que la organización pueda generar confianza, promocionar sus estrategias hacia el usuario y de esta manera pues establece como los objetivos generales y específicos. El primero pues en general es hablar de cómo definir ese modelo para que sea una estructura y una organización de sus datos en la compañía y sean aplicados para un adecuado tratamiento, gestión, análisis y operación de estos datos. Los específicos que apoyan este objetivo general, pues es estudiar las capacidades o áreas de conocimiento que los diferentes marcos de industria me pueden ofrecer, diagnosticar actualmente cómo estos datos personales están siendo gestionados y gobernados en la compañía y por último diseñar y presentar a través de una estrategia que es el modelo de gestión y gobierno para estos datos en particular. El proyecto tiene dos enfoques, el cual empezaremos a hablar un poco de cómo se ha dado la investigación y esto parte del estado del arte a través de artículos y experiencias y técnicas como los mapas mentales donde hemos reunido información que nos permite construir el proyecto y justificarlo frente al escenario que queremos aplicar. El marco de los marcos diferentes que existen en la industria que me podrían estar aportando a través de las diferentes áreas de conocimiento que cada uno de ellos ofrece y donde nos enfocaremos para esta presentación en el tema de seguridad y privacidad de los datos. Bien, como en el proyecto hemos venido abordando un poco la seguridad y privacidad de estos datos personales y de cara pues a la compañía en el caso de uso que estamos proponiendo, y es que cuando se habla de seguridad y privacidad de los datos, se tiene como objetivo establecer controles y mecanismos que me permitan a mí mitigar un poco las amenazas y los riesgos que pueden exponerse en estos datos. Y a su vez, hablar un poco de la seguridad de la información, que son todas aquellas prácticas de gobernabilidad y gestión de los datos apoyados precisamente de directrices, lineamientos, procesos adecuados para poder hacer un buen uso y un buen tratamiento de estos datos. La seguridad y privacidad de los datos conlleva a tener diferentes componentes. El primero de ellos es generar una auditoría y trazabilidad
que está establecida con criterios para asegurar precisamente la modificación, actualización de estos datos y, ¿por qué no?, el borrado seguro en las diferentes compañías. La protección y privacidad, pues, genera unos atributos que a su vez permiten estar aplicados o articulados con la normativa a que le aplique las organizaciones o los diferentes escenarios donde se esté aplicando el modelo de gestión y gobernabilidad de estos datos. La seguridad de los sistemas de información. Es importante analizar e incorporar diferentes componentes de seguridad y privacidad en los sistemas de información donde se está interactuando o interoperando esta información. Los análisis de riesgo son importantes para gestionar, ya que están asociados a la infraestructura, a las aplicaciones y a diferentes componentes de datos como los catálogos, y allí pues se debe identificar cuáles son esos riesgos de alto impacto, medio y bajo que estaremos hablando más adelante. Seguridad informática, sin duda, son aquellos elementos o mecanismos que me permiten a mí controlar todo tipo de amenaza e identificarla de manera temprana. Los riesgos e impactos a los cuales se exponen la privacidad de los datos, tanto en ciudades inteligentes como en organizaciones. Los derechos, que tiene que ver con el tema civil, político, económico, cultural, y hablar también de principios como la transparencia, la confidencialidad, la misma privacidad de los usuarios o de las personas y una finalidad con la cual yo hago uso de estos datos. El tema normativo, donde esté yo situado, en qué área o localización y qué me está aplicando a mí para poder capturar esos datos y tener un consentimiento o una aprobación por parte de esas personas. La gestión que conlleva a precisamente hablar de la recolección, el tratamiento y todas aquellas directrices que pueden estar llevándome a hacer un adecuado gobierno y gestión de estos datos. La gestión y el gobierno en las organizaciones o en diferentes escenarios está dado por el modelo de medición en cuanto a la madurez con la cual yo gestiono esos datos. Y para eso se debe tener en cuenta las primicias, las dimensiones, aquellos habilitadores, y todo eso me conlleva a mí a establecer un nivel de madurez con el cual yo estoy gestionando estos datos. La seguridad y privacidad tiene diferentes aspectos de los cuales se debe identificar, como son lo que hablábamos, las amenazas, los riesgos, la clasificación de esos riesgos, la organización de seguridad de los datos, la autenticación, autorización, acceso a estos datos, entre otros, que me permitirían a mí hablar de buenas prácticas para conseguir objetivos, metas y herramientas que permitan asegurar un modelo en una organización con respecto a los datos. Todo esto me hace pensar a mí y aplicar en el proyecto que la adopción de marcos de la industria permiten establecer diferentes lineamientos y buenas prácticas para poder hacer buena gestión de esos datos. La seguridad y privacidad de los datos personales está establecida a través de la Superintendencia de Industria y Comercio en 4 frentes: el dato sensible, el dato privado, el dato público, el dato semiprivado. Y todo esto me lleva a mí a pensar que esa ley 1581 del 2012 tiene todo aquello con el cual, a través de los escenarios como organizaciones o ciudades inteligentes en Colombia, tendría que estar alineado con esta normativa. Y a su vez, amparado por la ley de habeas data, que le permite o le da el derecho a los usuarios de poder saber para qué se está usando estos datos. La seguridad y privacidad de los datos está articulada con la gestión de riesgos, donde se debe establecer el tipo de riesgo, como lo hablábamos, si es alto, medio o bajo, y según su clasificación de acceso, transaccionalidad, contenido, formato por el cual yo uso estos datos. Esta gestión de riesgos debe tener establecido un impacto y una probabilidad en diferentes frentes. Si hablamos de impacto, el impacto financiero con el cual yo estoy en ese entorno o en esa organización o en esa ciudad inteligente, que me está impactando a mí financieramente con estos datos personales, la imagen de las personas que yo puedo impactar, el tema normativo en el cual yo me puedo estar relacionando, y la probabilidad que es toda aquella ocurrencia con la cual estos riesgos se pueden estar materializando. La seguridad y privacidad de los datos, sin duda, pues digamos que se establece a través de este marco, tener en cuenta normativas o regulaciones locales, una cultura organizacional, unos comités de gobierno frente a la seguridad y privacidad, un plan de acción
que me lleva a mí a definir políticas, procesos y procedimientos, y por lo tanto a mí me permite hablar de una gobernabilidad estableciendo una situación actual, un diagnóstico de aquella, el análisis y evaluación, la identificación de brechas, una definición y construcción de un programa de gobierno y una definición de un plan o un mapa de ruta que me llevaría a pensar en cómo gobernar y gestionar esos datos personales. Para citar un ejemplo en la operación ya de gobierno de datos, pues en cuanto a la seguridad y privacidad, es hablar de una política, un procedimiento apoyado de matrices, catálogos y formatos. De esta manera, yo garantizo que la seguridad y privacidad en los diferentes entornos podría darse de manera adecuada. Las conclusiones frente a lo que corresponde al tema y al proyecto, pues el estado del arte nos ha llevado a que la investigación nos permita hacer un desarrollo adecuado en el documento, el desarrollo y construcción, que es una oportunidad de definir un modelo frente al caso de uso, y la aplicación como tal de la gestión y gobierno de datos frente a la organización que proponemos. Y en cuanto a lo personal, el conocimiento y la importancia que se debe tener en cuenta con la privacidad de los datos personales, las oportunidades que existen de gestión y gobierno de datos y los diferentes marcos de referencia que existen en la industria que me permiten a mí abarcar un poco más cómo implementarlos en un entorno y que me permita a mí generar un una adecuada gestión y conocimiento de los datos. Estas son algunas de las referencias y con esto culmino mi intervención. Muchas gracias. José Gabriel, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos, a Daniela, a Paula, a Jackson, a Juan Gabriel, por esta intervención que hicieron aquí para contarnos sus proyectos y digamos que la vida práctica de este tema de gestión de datos. Digamos que la idea entonces que nos deja un poco Paula y Daniela es el tema de, claro, tenemos que gestionar los datos, pero el tema de cultura y de cambio organizacional y de centrarnos en el cliente es muy importante, ¿sí? En este tema y en todos los temas, pero pues en el tema en el que ellas nos hablan, pues es muy importante. Jackson con el tema de educación nos hizo la explicación perfecta de cómo llegar a esta estrategia y mirar la misión de la estrategia y saber que esa gestión de datos está alineada a esa estrategia que tiene la organización. Entonces, digamos que eso es lo que rescato de Jackson. Y José Gabriel pues nos habla, ya José Gabriel pues lleva una investigación mucho más avanzada porque él está trabajando en su trabajo de grado. Entonces nos cuenta y nos acerca un poco a la importancia de estos datos para estos territorios y ciudades inteligentes que nos empiezan a ser tan importantes. Esta tarde tenemos una conferencia con el asesor de la Alcaldía de Bogotá en estos temas. Entonces, ustedes saben que tenemos el corazón en la gestión de datos y en el tema de territorios y ciudades inteligentes. Y entonces José Gabriel nos cuenta el pedacito de decir, estos datos personales pues empiezan a ser súper importantes en las ciudades inteligentes y digamos que esta era la muestra un poco de lo que nosotros en la maestría hacemos y sobre todo en la línea de datos que está liderada por Fabiola, que le agradecemos de nuevo mucho. Y yo sé que sus alumnos la quieren mucho y les aclara mucho las cosas y mostrarles un poco que vamos a clase a mirar cómo es la cosa, pero también lo aplicamos directamente en las empresas y digamos que este es nuestro granito de arena desde la universidad, socializando un poco el conocimiento, pero también directamente lo vamos a aplicar y vamos a tener entonces la experiencia, no solamente de ir a clase a mirar unas diapositivas y saber que la gestión de datos existe, sino que tenemos la experiencia de decir, yo lo apliqué, yo lo diseñé, yo lo hice así, yo aprendí acá, me salió bien aquí, aquí me salió mal, y de eso, de aplicarlo y que salga mal y de aplicarlo y que salga bien, en todos los casos aprendemos, casi que aprendemos un poco más cuando lo aplicamos y nos sale mal. Entonces, pues eso es una ventaja porque ahí pues tenemos el conocimiento aplicado a lo que necesita nuestra sociedad
y nuestras empresas y nuestra industria, que está esperando de todos nosotros que somos, digamos, los privilegiados porque tenemos, digamos, un conocimiento más alto que el promedio de la población, y estamos aplicando nuestro conocimiento para que la sociedad vaya avanzando. Entonces, yo digamos que soy como me voy en las nubes y digo que estoy segura que esto que estamos haciendo en la universidad, con la línea de gestión de datos, nos está ayudando, se está acercando a mejorar nuestra sociedad, y estoy segura que así va a ser. En este simposio lo hemos visto que Ágata vino y dijo, yo estoy aquí, queremos hacer la analítica de Bogotá, queremos participar, así viene y dice, nosotros apoyamos las universidades, los estudiantes queremos que la tecnología avance. Dama está presente porque claro que queremos estar certificados y tener las últimas tendencias que tienen estos frameworks, que son los encargados de hacer y de jalonar la industria, porque claro, la industria pues todo el día está buscando, pero no se puede concentrar a buscar qué fue lo mejor, qué fue lo peor. Entonces digamos que yo pienso que este conjunto que estamos haciendo y esta comunidad que todos hemos dicho que queremos crear, pues es lo que nos va a hacer avanzar, y es el equipo el que nos hace avanzar, ¿sí? No es Vicky, Juan, Pedro, María, no, es el equipo que estamos conformando. Esta mañana nos dijeron que teníamos 666 como el diablo de participantes en el simposio. Claro, el primer día vimos 700 personas que seguramente pues están repetidas porque los conquistamos y siguieron. Pero lo que les quiero decir es que 666 personas interesadas, pues es un número que nos interesa a todos, ¿cierto? Queremos seguirnos relacionándonos, conectándonos, porque aquí seguramente saldrán negocios, partners para presentarse en una convocatoria, ¿sí? O sea, acá lo que queremos hacer es negocios, es crear conocimiento nuevo y hacer networking para que cuando necesitemos un experto en seguridad, el de calidad, el que ya hizo esto aquí. Entonces, yo quería cerrar este pedacito como para contarles que la universidad está interesada en impactar al medio, ¿sí? Nosotros no estamos acá encerrados en el cuaderno y en el libro, que el libro pues, se actualiza todos los días, ¿sí? O sea, Dama acabó de sacar la última versión en español, pero pues ya está out porque ya no, el año siguiente será el próximo. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos es estar aplicando, estar en la última tecnología con los últimos expertos para saber qué es lo que tenemos que ir haciendo para que cada uno desde su sitio tenga lo último y pueda aplicarlo, impacte a la sociedad para que todos hagamos algo mejor. Entonces, yo no sé, yo no miré las preguntas. Felicitaciones, No, Vicky, brillantes solo hay felicitaciones y presentaciones. Sí, los felicitaciones. felicitamos muchísimo porque nos hacen quedar súper bien. Yo estoy siempre orgullosísima, o sea, nuestros estudiantes son nuestra inspiración, y yo siempre que los escucho como que me emociono y digo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, y es que ustedes nos hagan esa socialización de todo lo que aprenden, de todo lo que saben y todo lo que crean, porque nosotros les decimos esto y ustedes salen con una cosa gigante que uno dice, wow. Sí, o sea, los que más aprenden aquí somos los docentes, ¿o no, Fabiola? O sea, yo cada que doy una clase o cada que voy a un algo, digo, pucha, pero yo sabía esto y estos chinos salen con esta locura que ni se me ha ocurrido. Sí, entonces, digamos que cuando uno ya empieza a estar ya más allá del bien y del mal, se da cuenta que es que la juventud y lo que ustedes hacen, pues es una locura, y estoy segura que vamos a construir de verdad una comunidad súper compacta, y vamos a hacer cosas muy importantes para este país y para esta sociedad. Entonces, no sé, pues ir terminando porque a la hora del almuerzo ya todo el mundo la barriga le hace así. Entonces, pues les agradezco muchísimo a ustedes que son la representación de la maestría, y a todos los participantes y a todos nuestros conferencistas que han sido súper pilos. La charla de gemelos digitales estuvo una nota, tenemos muchas cosas ahí que aprender, que aplicar, que entender. Entonces, bueno, pues les agradezco a todos muchísimo. Y señora,
Dale. Y que por favor recuerden, porque pues digamos Vicky hace este cierre desde el punto de vista de escuela, pero no es que el simposio haya No, terminado, ¿no? estoy cerrando Recuerden esta que superconferencia de ustedes. muchas gracias, Muchas Gabriel, gracias a Daniela, todos. A Jackson, Daniela, a Paula. Paula. Saben que soy hincha furibundo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a muchas todos. gracias. Gracias, hasta Bye. luego. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias a los participantes. Hasta luego.